Representación gráfica de la función cuadrática. En el video anterior te expliqué cómo representar una función cuadrática cóncava. En este video te voy a explicar cómo representar la función cuadrática pero convexa. Una función cuadrática se escribe de la siguiente manera: ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a debe ser diferente de 0. Te había dicho que si a toma el valor 0, entonces ya no estamos en presencia de una función cuadrática, sino de una función afín. Por otra parte, f de x es igual a y. Veamos el siguiente ejercicio. Dice así: representar gráficamente la siguiente función cuadrática: y igual a menos x cuadrado más 2x más 3. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar las raíces. ¿Cómo vamos a buscar esas raíces? Podemos hacerlo a través de dos medios. Una podría ser factorizando este trinomio y la otra aplicando la resolvente. La resolvente dice que si x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Entonces, si no puedes factorizar el trinomio, haces uso de la resolvente para hallar las raíces. Algunas funciones cuadráticas tienen dos raíces, otras tienen una sola raíz y algunas no tienen raíces. ¿Cómo saber si esta función tiene dos raíces, una raíz o no tiene raíces? Estudiando el discriminante. Y el discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces, si el discriminante, al sustituir los valores de b, de a y de c, el discriminante es mayor que 0, entonces la función tiene dos raíces. Si el discriminante da como resultado igual a 0, después de sustituir el valor de b, de a y de c, entonces la función va a tener una sola raíz. Y si el discriminante da como resultado menor a 0, o un número negativo como resultado, entonces tiene raíces imaginarias, es decir, no corta al eje de las abscisas en ningún punto. Esas son las raíces. Las raíces no es más que el corte de la curva con el eje de las abscisas. Entonces vamos a evaluar el discriminante de esta función. A va a ser el valor que acompaña a la variable x que está elevado al cuadrado. En este caso el valor de a es menos 1. El valor de b es el coeficiente que acompaña a la variable x elevado al exponente 1, que en este caso es 2. Y c es el término independiente. Sustituimos. Discriminante va a ser igual a b al cuadrado. b al cuadrado sería 2 elevado a la 2, porque b es 2. Luego vendría el signo de menos. Escribimos 4, que va a multiplicar a a. Pero a dijimos que era menos 1, lo colocamos entre paréntesis. Y eso va multiplicado con el valor de c, que es el término independiente, que es 3. Realizamos las operaciones correspondientes. Podemos decir entonces que el discriminante es igual a 2 elevado a la 2, que serían 4. Multiplicamos los signos, menos multiplicado por menos sería más. 4 multiplicado por 1 son 4 y 4 multiplicado por 3 son 12. 4 más 12 nos da como resultado 16. Entonces el discriminante es igual a 16. Si te das cuenta, 16 es mayor que 0. Entonces esta función corta al eje de las abscisas en dos puntos. ¿Por qué? Porque tiene dos raíces. Busquemos esas raíces. ¿Cómo lo vamos a hacer? Factorizando este trinomio. Entonces, lo primero que debes hacer para factorizar es cambiar la letra y por un 0. Ok,
Quedaría así: menos x cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Como la variable x, que está elevado al cuadrado, tiene signo negativo, ese signo negativo lo vamos a extraer como factor común para que la variable quede con signo positivo. El factor común no es más que vas a colocar entre paréntesis este trinomio sin el signo de menos de la siguiente manera, tal cual como lo ves acá. Entonces, ¿qué hicimos aquí? El signo de menos que acompañaba a la variable x al cuadrado queda fuera del paréntesis. Si aplicamos una propiedad distributiva con respecto a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis, te vas a dar cuenta que este trinomio no ha cambiado. ¿Por qué? Porque menos por más me sigue dando menos, menos multiplicado por menos me sigue dando más, y menos multiplicado por menos me sigue dando más. Entonces no hemos alterado el trinomio. Lo único que hicimos fue extraer factor común el signo menos y cambiarle los signos a los términos siguientes. Colocamos doble paréntesis y dejamos el signo de menos por fuera. Entonces, como la variable que se está trabajando es la variable x, colocamos una x en el siguiente factor. Multiplicamos los signos. Un signo de más que tiene este coeficiente que acompaña a la variable x al cuadrado multiplicado por este signo de menos me daría menos, y es el signo del primer factor. Y menos multiplicado por este signo de menos me da más. ¿Qué debemos hacer? Buscar dos números que multiplicado me dé como resultado menos 3 y que sumados o restados me dé como resultado menos 2. Entonces, esa factorización está sencilla porque dos números multiplicados que me den 3 podría ser el 3 y el 1. Entonces vamos a colocar el 3 en el primer factor, que es el número mayor, y el número menor se coloca en el segundo factor. Colocamos acá el 3 y acá el 1. Quedaría así. Vamos a verificar. Menos 3 más 1 da como resultado menos 2. Menos multiplicado por más da como resultado menos. Y 3 por 1 me daría 3. Entonces hemos factorizado. Y le vamos a colocar este signo de menos al primer factor, ya que para que el producto de dos factores dé negativo, uno de estos dos factores debe tener un signo negativo. Es decir, que este signo de menos se le puede colocar tanto al primer factor como al segundo factor. Es indiferente. Entonces, como se lo colocamos al primer factor, vamos a aplicar una propiedad distributiva. Menos multiplicado por más sería menos x. Y menos multiplicado por este signo de menos me daría más, quedaría 3 positivo. Eso lo vamos a igualar a 0. Y este otro factor, x más 1, también lo vamos a igualar a 0. Despejamos la variable x. Como la variable x tiene signo negativo, la trasladamos al segundo miembro y va a quedar con signo positivo. Entonces x va a ser igual a 3 positivo. Y en la segunda ecuación vamos a trasladar el 1 que tiene signo positivo al segundo factor. Y acá quedaría, en el segundo miembro va a quedar con signo negativo. Entonces x va a ser igual a menos 1. Y hemos hallado las raíces. Estos son los puntos donde la parábola o la curva corta el eje de las abscisas. El corte con el eje de las ordenadas, que es otro punto importante que debemos saber, siempre va a ser el término independiente. ¿Qué significa esto? Que la parábola va a cortar al eje de las ordenadas en 3 positivos. Y el vértice lo vamos a hallar a través de las siguientes ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones para hallar el vértice. Recuerda que el vértice es un par ordenado. Tiene una componente x y va a tener una componente y. Entonces, para la componente x, eso va a ser igual a menos b. Como debes saber, b tiene valor 2, entonces quedaría x igual a menos 2 dividido entre 2
por a. Pero el valor de a ya sabemos que es menos 1. Entonces quedaría 2 multiplicado por menos 1. 2 multiplicado por menos 1 sería menos 2. Entonces podemos decir que x es igual a menos 2 dividido entre menos 2. Y menos entre menos da como resultado más, y 2 entre 2 es 1. Podemos decir que la componente x es igual a 1. La componente y va a ser igual a 4 que multiplica a a. Pero a es menos 1. Lo colocamos entre paréntesis. 4 multiplicado por menos 1. Multiplicado por c, que es el término independiente, que es 3. Menos b al cuadrado, que es 2 elevado a la 2. En el denominador queda 4 multiplicado por a, que es menos 1. 4 por menos 1. Realizamos las operaciones. Y va a ser igual a 4 multiplicado por menos 1 es menos 4. Y menos 4 multiplicado por 3 es menos 12. Colocamos el signo de menos y 2 elevado a la 2 serían 4. En el denominador 4 multiplicado por menos 1 es menos 4. Resolvemos esta suma de números enteros. Menos 12 menos 4 son menos 16. Y eso queda dividido entre menos 4. Menos entre menos da más, y 16 entre 4 es 4. Entonces la componente y va a ser igual a 4 positivo. Podemos decir que el vértice de la parábola es igual a componente x1, componente y4. Veamos la representación gráfica. Aquí tenemos la representación gráfica de una parábola que es convexa. Cuando la parábola es convexa, ella abre hacia abajo y entonces el vértice es un máximo. Aquí están los cortes con el eje de las abscisas y aquí está el corte con el eje de las ordenadas. Entonces las raíces fueron fueron x igual a menos 1, x igual a 3. Aquí tenemos el corte en menos 1 y el corte con x igual a 3. Por otra parte, el corte con el eje de las ordenadas es en y igual a 3, que acá lo tenemos. Y el vértice era el valor de 1 para x y 4 en y. 1 para x positivo y 4 en y positivo hacia arriba. Entonces aquí tenemos el vértice. Cuando la parábola es convexa, entonces el vértice es un máximo. Por otra parte, el dominio de la función cuadrática son todos los números reales, que son todos los valores que puede tomar la función con relación al eje de las x. Cualquier valor que le dé a x, entonces y va a tener un valor. Mientras que el rango va desde este punto, va desde el vértice hasta el menos infinito. Nos vemos en un próximo video.